En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida a este sexto encuentro de un ciclo de 8 seminarios, en los que estamos abordando los aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Hoy trataremos el tema Proceso presupuestario. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de este seminario especial que estamos realizando con el Centro de Estudios Públicos, el CEP, junto además con la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la Cámara Chilena de la Construcción y, por cierto, todo esto transmitido a través de pauta.cl. Se trata de encuentros a partir de este libro, Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile. Es un documento de mucha exigencia para quienes lo estén leyendo. Lo pueden también adquirir, lo pueden solicitar en distintas tiendas, en el Centro de Estudios Públicos, porque habla de aquello que va a ocuparnos durante todo este año. Y en particular hoy día, en este sexto encuentro, estoy junto con dos destacados economistas que son los autores de uno de los capítulos que ciertamente para mí fue el favorito, que tiene que ver con el proceso presupuestario. Ellos son Sebastián Claro, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Andrea Repeto, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenidos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Qué bueno saber que era tu capítulo favorito. Pero de todas maneras lo disfruté como no se imaginan. El más sexy de todos los capítulos del libro. De todo definitivamente, entre otras cosas porque yo iba a moderar este encuentro. Sebastián, Andrea, hay mucha gente que ahora nos está viendo, muchas personas que tienen conocimiento del proceso presupuestario, pero otras que tal vez no están tan familiarizadas con él. Y quizá para comenzar esta conversación sería ideal plantear aquí las bases, ¿ok? ¿Cómo se elabora el presupuesto y por qué ustedes plantean ya desde el inicio que esto también es acerca de la distribución de competencias de los poderes del Estado? Esto lo encontré fascinante, que partieron ya con eso, con esa definición al hablar de presupuesto. Andrea. Bueno, el proceso es literalmente lo que dice la palabra, los pasos que se siguen en la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto de cómo va a ser el presupuesto con el que se va a financiar el sector público el año siguiente. Tiene estos pasos, hay un diseño que lo hace el Ejecutivo, que le entrega una propuesta al Congreso, lo discute con el Congreso en un cierto marco y en un cierto periodo de tiempo, y luego está la ejecución de ese presupuesto que hayan acordado y el control, que en general lo hace la Contraloría, también participa el Congreso, pero lo hace la Contraloría. Esos son los pasos que se sigue para acordar y luego implementar un presupuesto fiscal para un cierto año. Ahora, Sebastián, claro, ¿qué es el presupuesto? Es, para llevarlo, ¿cierto?, al sinónimo de la casa. Es saber todos los ingresos que uno tiene y luego cómo lo gasta. ¿Es eso nomás? ¿O tiene otras complicaciones y efectos más relevantes para un país? A ver, quisiera agregar a lo que mencionaba Andrea, de que de todo este proceso presupuestario, normalmente en la Constitución, que parte en un diseño interno del gobierno respecto de cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades, existen leyes permanentes, las cuales no son modificables y por lo tanto tienen implícitamente un presupuesto asignado, etcétera. De todo este proceso hay una parte central que es la que está en la Constitución, que es cómo se produce la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay otros aspectos de la preparación del presupuesto o de la ejecución del presupuesto que está más bien bajada a leyes específicas. Por lo tanto, cuando en la Constitución hablamos del proceso presupuestario, aunque este tiene muchas etapas, nos estamos enfocando en solo una etapa, que es la etapa central, llamémoslo así, de presentación al Congreso, discusión y aprobación del presupuesto. Ese es el aspecto de la Constitución. Perfecto. ¿Ya? Respecto a tu pregunta, acá hay, haciendo el símil con una casa, la determinación del presupuesto, el presupuesto establece un nivel de gasto y una distribución del gasto. ¿Ya? Ahora, esa es una etapa, la etapa más visible, si tú quieres. Hay una etapa que obviamente que conversa uno a uno con la anterior, que es respecto de la definición de cuáles son los ingresos que van a estar disponibles y toda aquella parte del gasto
que no tenga un ingreso, que no esté financiada con ingresos, va a tener necesariamente que venir financiada con emisión de deuda, y la autorización para emitir deuda también forma parte de esta discusión presupuestaria a la cual también nos referimos, ¿ya? Lo que normalmente las personas ven es un presupuesto, es un nivel de gasto que se establece. Ese nivel de gasto se reparte en distintos ministerios, en distintos programas. Normalmente tenemos educación, salud, obras públicas, defensa, etcétera, todo lo que se conoce. Pero también, insisto, está esta discusión como más de atrás, que es respecto de cómo se financia eso. Claro. Y entonces ahí es necesario, y está discutido, lo podemos discutir más adelante, hay toda una discusión respecto de cómo se determinan los ingresos, cuáles van a ser los ingresos disponibles, y después la autorización de deuda, que es para suplir o no las diferencias que pueden existir. Claro, es importante, ¿verdad?, precisamente eso, Sebastián y Andrea, en el sentido de que el país, con distintos organismos que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, se ha preocupado de determinar cuánta plata entra al Estado. Finalmente, el presupuesto es una función del Estado. Y a partir de eso hay negociaciones todo el año, ¿verdad?, con las reparticiones, los ministerios. La dirección de presupuesto trabaja todo el año, ¿sí? Y como dices tú, al final se ve cuando se presenta. De ese punto de vista, Andrea, vamos ya finalmente a la importancia que tiene toda esta conversación en la Constitución, y por qué es tan relevante que esté allí puesto. Hoy día, en la Constitución aparece mencionado el presupuesto en particular en el artículo 67, ¿cierto? Voy a leer esta parte porque finalmente si estamos hablando de la Constitución, leamos un poquito de la Constitución, ¿cierto? Solamente leeré el primer inciso. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. Este puro inciso ya creó varias propuestas de ustedes, ¿ok? Precisamente que ustedes consideran que deberían ser modificadas para perfeccionarlo. Si quieres, comencemos con alguna de ellas. Andrea, ¿es suficiente el tiempo de discusión que tiene la ley de presupuestos en el Congreso? A ver, uno podría, se ha hecho sí, desde que está escrito este inciso, eso está creo que en la Constitución del 25. Del 25, sí. Desde entonces que se está haciendo en este periodo de tiempo. Pero en parte tiene que ver con las capacidades que efectivamente tiene el Congreso para poder participar de una manera simétrica en esta discusión. Cómo funciona en Chile es que el gobierno, el Ejecutivo presenta, esto es la estimación que tenemos de ingresos, esto es el total de gastos que vamos a hacer, esta es la priorización de gastos que vamos a hacer, y se discute durante este periodo, son 2 meses en el caso chileno, con una cierta salida. Si es que no llegan a un acuerdo, lo que sucede es que rige lo que presentó el Ejecutivo. ¿Son suficientes esos 2 meses? Probablemente sí, hoy día, con estas capacidades que tiene el Congreso de poder discutir estos distintos supuestos, por ejemplo, con la cláusula de salida, que si no nos ponemos de acuerdo no importa porque el Ejecutivo es el que sigue primando. Cuando uno revisa la evidencia internacional, la OCDE tiene una base de datos bien interesante para la cosa fiscal en general, en que revisa para los 34 países cómo funciona esto. Y los periodos son más largos, en general son de 3 a 4 meses. Claro, hay un desgaste, probablemente también está ese problema, pero en parte mi lectura, y no sé si Sebastián la comparte, es que como el Congreso tiene tan poco que decir, no tiene una oficina que tenga la capacidad de revisar si esos supuestos de ingreso en realidad están correctos o no. No tiene mucho espacio para cambiar cosas, para moverlas, porque simplemente lo que puede hacer es aprobar, rechazar o reducir ciertos gastos. Tiene el balance de las capacidades, está puesta en manos del Ejecutivo, por lo tanto, se puede hacer rápido. Si quisiéramos hacer algo, una discusión más informada, una discusión en que las preferencias que están reflejadas en el Congreso también sean parte de este resultado, entonces, claro, se requiere un periodo de tiempo más largo y nosotros sugerimos ahí extenderlo 1 mes, que es lo que tienen la mayoría de los países de la OCDE, entre 3 y 4 meses. Es lo que dice la evidencia que está escrito en sus constituciones. Esto también está en las constituciones de otros países. Sebastián, de hecho, de acuerdo con el conteo que ustedes mismos hacen en el capítulo, el 63% de los países de la OCDE, que es la muestra que ustedes recogen, tienen
un sistema en que rige el presupuesto del año anterior si el erario no es aprobado por el Parlamento. Eso es respecto también de otro trauma que tenemos en Chile que corresponde a la Guerra Civil de 1891, ¿cierto? En que la interpretación de Balmaceda fue, bueno, se sanciona el presupuesto del año anterior, ya que no me quieran aprobar el presupuesto, tuvimos la Guerra Civil de 1891. Se cambia la Constitución del 25 y comienza esta idea de que rige el presupuesto que presenta el presidente de la República, y eso no ha cambiado. Y en la mayoría, sin embargo, de los países de la OCDE, del 63%, corresponde más bien con el presupuesto del año anterior. Y ustedes plantean que ese debería ser el camino. ¿Lo hacen a partir de esta evidencia internacional o hay algo que tiene una lógica detrás? A ver, respecto de la evidencia internacional, nosotros discutimos un poco cuál es la evidencia en otros países a partir del análisis de las constituciones, a partir de este análisis de esta base de datos que mencionaba Andrea, pero siempre hay que tener mucha cautela porque, como mencionábamos antes de comenzar el programa, los sistemas políticos son muy distintos entre los países. Y por lo tanto, cuando uno se compara con sistemas parlamentarios, se produce una cierta confusión, porque el gobierno en un sistema parlamentario está dado fundamentalmente por quien detenta la mayoría parlamentaria. Entonces hay una división entre el Congreso y el Ejecutivo que es menos clara para efectos de esta discusión de lo que hay. Entonces, yo creo que en este tema y en otros no es simplemente, o sea, creo que sería un error y no es lo que nosotros pretendemos en este capítulo, como que hacer una estadística y decir porque la OSD la mayoría tiene algo, sino que más bien hay que ir al fundamento. Correcto. Ahora, volviendo un poco más atrás, a propósito de lo que tú mencionabas de Balmaceda, la crisis de la Guerra Civil del 91, toda la discusión parlamentarista, llamémoslo así, a comienzos del siglo XX y después lo que sucede a partir del 25, es un fenómeno el 25 se produce un cambio muy fuerte respecto de quién detenta en el fondo la llave en el proceso presupuestario, ¿ya? Y la Constitución, a partir del 25 y después con sucesivas reformas constitucionales hasta el año 70, hasta la reforma del 70, ¿ya? Le va entregando al gobierno más facultades en la discusión presupuestaria a costa de lo que sucede en el gobierno. Por lo tanto, yo diría que la Constitución de Chile hoy día, más allá de aspectos específicos, básicamente recoge toda esa tradición. Es una tradición donde el gobierno va recogiendo mucho más responsabilidad en la discusión presupuestaria, básicamente porque de alguna manera tiene la responsabilidad por el manejo de las finanzas del Estado y por lo tanto se le asigna también mayor capacidad en la discusión presupuestaria. Y este fenómeno que estamos discutiendo, también lo mencionamos, no es exclusivo de Chile. En muchos países ha habido una trayectoria hacia mayores facultades del gobierno. Ahora, respecto de los 2 meses versus 3 que comentaba Andrea antes, o respecto del hecho que rija el presupuesto del año anterior en vez de lo que está hoy día, que es que rige el presupuesto que presentó el gobierno, la verdad es que es muy difícil entrar por lo menos yo no tengo una razón categórica para decir esto es definitivamente mejor que esto otro. Creo que son discusiones bastante en el margen. A lo que sí apuntan es a un proceso presupuestario donde de alguna manera el Congreso pueda tener algo más que decir y podemos profundizar en cuáles son las dimensiones de eso, ¿ya? Sin quitarle al Ejecutivo la responsabilidad máxima respecto de la definición de las variables que son más fundamentales. O sea, las estimaciones de ingreso y las estimaciones de gasto siguen permaneciendo, pero también esto hay que entenderlo con otras propuestas que van de la mano de, déjame plantearlo de manera un poquito más coloquial, si tú quieres, de ponerle un poco más de exigencia a la discusión presupuestaria en términos de transparencia de supuestos, de evaluación de programas, etcétera. Cuando uno empapa la discusión presupuestaria con más luz, con una discusión más técnica, etcétera, entonces, en mi opinión, se empieza a entender por qué a lo mejor 3 meses puede ser una buena idea en vez de 2, ¿ya? Y la exigencia del presupuesto del año pasado versus la propuesta, básicamente a lo que apunta, a lo mejor es perfectible esa propuesta, ¿te fijas? ¿No? Pero a lo que apunta es decir, pónganse de acuerdo. Le pone un poco más de exigencia al gobierno para ponerse de acuerdo. Es menos unilateral
la discusión presupuestaria. Yo creo que es importante que tal vez ya nos empezamos a meter en esta área Un porque... segundito, déjame Andrea. aclarar una cosa, muy en línea de lo que está diciendo Sebastián respecto de esto. En el fondo no es que se acabe la discusión. Claro. La discusión sigue, es mientras ustedes no se pongan de acuerdo, entonces va a regir esto otro y le vamos a dar más plazo y el Ejecutivo va a tener más incentivos que el que tiene hoy día para lograr un acuerdo. Porque hoy día las tiene todas de ganar, no hay un acuerdo, no importa. Lo que yo propuse es lo que manda. Acá hay un espacio de no solamente más tiempo, sino también de mejores incentivos para que lleguen a un acuerdo y para que sigan discutiendo. Necesitan un cuarto mes, utilícenlo. Por mientras que hacemos, no es que no haya ley de presupuesto, rige la del año anterior. Si el gobierno quiere algo muy distinto de lo que tenía el año anterior, entonces le conviene seguir discutiendo y ceder y encontrar un punto de negociación que le parezca más razonable. Pero ¿cómo ha funcionado hasta ahora? Ok, pues se habla mucho de esta negociación, pero resulta que para llevarlo solamente al último periodo de nuestra historia, o sea, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, nunca un presupuesto ha empezado a regir que haya sido el que presentó el presidente de la República. Siempre al final, en la hora nona, terminan hasta con el consomé, ¿cierto? Negociando un presupuesto, precisamente el legislativo y el ejecutivo. Entonces, respecto de todo lo que hemos visto hasta ahora, en la práctica ha ocurrido esa negociación, Andrea. Claro, lograr un acuerdo en una cancha que es asimétrica, en que las potestades están en el Ejecutivo, en que las capacidades técnicas están en el Ejecutivo. La diferencia de posibilidades de revisar datos, de hacer proyecciones, de comprender los supuestos, están en la DIPRES. Sí. No están en el Congreso. Una de las propuestas que nosotros hacemos justamente va en esa dirección. Démosle más capacidades, aunque esto no es constitucional, esto se puede hacer sin tener que cambiar la Constitución. De hecho, el propio Congreso lo ha discutido muchas veces. Me consta que el senador Lagos Weber intentó hacer esto cuando él era presidente del Senado, de tener una capacidad para poder revisar y tener una discusión que sea mucho más pareja. Al Congreso no le queda más que creer lo que dice la DIPRES, que por cierto tiene su modelo y tiene sus capacidades, pero es en una cancha dispareja. Entonces el resultado es un resultado de lo que se puede hacer nomás, porque no tengo más alternativas desde el punto de vista del Congreso. Si me permiten, solamente para recoger el punto de Andrea, en la propuesta 5 es en la que ustedes plantean que el Ejecutivo mantenga esta, ¿verdad?, capacidad, potestad, facultad para establecer los cálculos de las variables presupuestarias, pero que también, dicen ustedes, se cree esta entidad dependiente del Congreso sin rango constitucional como una suerte de contraparte. Esto también ocurre en otros países, es bastante común en Estados Unidos, ¿cierto?, la famosa oficina de presupuestaria del Congreso. Hay, más allá de la propuesta inicial, como dice Andrea, ya ha estado conversándose esto en otras oportunidades, pero ¿hay hoy día, piensan ustedes, una necesidad acuciante, urgente, por establecer una oficina de ese tipo? Yo creo que es importante, a propósito de la conversación que estamos teniendo, no dejarle al lector, por lo menos es mi interpretación del capítulo, llamémoslo así, que acá se está proponiendo una modificación de primer orden o sustantiva al proceso presupuestario. O sea, las cosas fundamentales del proceso presupuestario en cuanto a dónde se determinan los ingresos y y quién determina los gastos, etcétera, siguen estando en manos del Ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad en la administración financiera del Estado, ¿ya? Hay aspectos en la discusión que pensamos que son mejorables, Claro. pero cuando uno mira el paquete entero, yo pienso que esos cambios pueden ser bastante positivos, por algo que los proponemos, digamos, pero no es que haya una propuesta de un cambio sustancial. Ahora, respecto de lo que tú planteas, sucede lo siguiente, sucede que en la determinación de ingresos, para efectos de la discusión presupuestaria, pero también para muchas otras leyes que requieren un estudio financiero, ¿ya? Cambios tributarios, proyectos de ley, etcétera, hoy día, las estimaciones de ingresos son muy complejas, porque la verdad es que proyectar los efectos de una reforma tributaria a 5 o 10 años son temas muy difíciles, te fijas, ¿no? O cambios muy específicos son temas muy complejos. Hoy la responsabilidad respecto de ese informe financiero, de los detalles del informe financiero, radica en la DIPRES. Y nosotros concordamos que debe seguir radicando en el Ejecutivo, en este caso obviamente en la DIPRES. Sucede que hay muchos supuestos en esa discusión que
a lo mejor si fueran objeto de cierto debate, podría mejorarse. ¿Te fijas, no? Y por lo tanto, el punto es que la discusión presupuestaria no necesariamente, en nuestra opinión, debiera modificar sobre quién recae hacer verdaderamente el supuesto de ingreso. Y eso decimos debe estar en el Ejecutivo y no es modificable. Pero sí creemos que más transparencia, puedo usar la palabra transparencia, pero no quiero sugerir que por falta de transparencia, sino que más discusión respecto de las implicancias sobre ingresos o cuáles son los supuestos de ingresos puede ser importante para que la discusión presupuestaria sea mejor, especialmente en una dimensión que es clave. La única dimensión presupuestaria no es educación versus salud versus obras públicas, es gastos hoy versus gastos mañana. Claro. Entonces, en la discusión intertemporal, ¿ya?, es clave si los supuestos de ingresos que nosotros tenemos hacia adelante son razonables o no, porque si yo presento una reforma tributaria que va a recaudar X% del PIB y me subo un cierto caballo de gastos equivalente a ese X% del PIB, y después los supuestos eran malos o no se dieron, y la verdad es que recaudamos la mitad que eso, me quedo con un hoyo fiscal de manera permanente. Entonces, en esa dimensión, una discusión más acuciosa, más técnica, con más participantes, nosotros pensamos que puede ser un aporte a la discusión. Y en ese sentido eso es lo que vemos en otras partes. Y esta oficina, que nosotros reconocemos que no es parte de una constitución, ¿ya?, pero lo planteamos ahí porque creemos que el tema de fondo es interesante, que el tema de fondo se puede mejorar mucho la discusión si efectivamente hay más apertura respecto de los supuestos, especialmente en el ámbito de los ingresos. Mira, acá se abrieron por lo menos dos grandes ramas de conversación. Una es respecto de una pregunta legítima, de por qué el Ejecutivo debe mantener estas facultades y estas prerrogativas que hoy día tiene. Hay bastantes argumentos para afirmarlo, pero sería bueno que los comentaran ustedes. Y conversando con eso, es algo que ha mencionado Sebastián, que también has mencionado tú, Andrea, que tiene que ver con la introducción de este principio de la transparencia, lo han dicho muchas veces, y de la rendición de cuentas. ¿Okay? Entonces, por un lado, ¿por qué el Ejecutivo tiene que ser quien lleve aquí, digamos, la sartén por el mango? ¿Y por qué esto tiene que conversar con una mayor calidad de rendición de cuentas? Bueno, la responsabilidad fiscal está en manos del Ejecutivo. La sostenibilidad fiscal no es suficiente, sabemos, tenemos una regla fiscal, tenemos un Consejo Fiscal Autónomo, otros países del mundo, Dinamarca, Suiza, Alemania, si no me equivoco, tienen la regla fiscal en la Constitución. No es un seguro que esté en las manos del Ejecutivo la responsabilidad fiscal, el que consiga responsabilidad fiscal, pero es uno de los ingredientes que la favorece. Y como bien dijo Sebastián, el que tiene la llave es el que tiene la responsabilidad. Entonces nosotros creemos que eso sigue siendo cierto. Nuestras propuestas están pensadas en este sistema, en este régimen presidencial que tenemos hoy día, y por lo tanto nos parece que sigue siendo su responsabilidad. Pero al mismo tiempo eso no significa que toda la iniciativa y todas las capacidades estén en su lado. Cuando uno revisa estas experiencias internacionales se va encontrando que Chile es un poquito extremo y por lo tanto es bueno pensar en si es que es posible un equilibrio distinto sin perder ese punto de la responsabilidad fiscal, que siga siendo la última llave, es efectivamente del Ejecutivo. Y eso debe, perdón, ¿se escucha, no? Se escucha. Compartir con otros ámbitos, otros ámbitos que tienen que ver con el endeudamiento. La capacidad de endeudamiento pasa por el Congreso también, por cuál es la priorización de esos gastos, a quién representa el que prefiramos poner estos gastos primero y no estos otros, y también al mismo tiempo qué sucede cuando no se resuelve bien la discusión. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, que el gobierno se cierra. Ah, claro. Todos los años tenemos la noticia de los Está titulares. así como el fiscal cliff, como Sí. dicen los gringos, así como el precipicio fiscal, y están justo en el invierno y nieva y no pueden ir a limpiar las calles porque el Estado no tiene el Estado federal, quiero decir, no tiene los recursos para hacer eso. Entonces, este es el balance que queremos ver. Hay una responsabilidad fiscal de largo plazo que debe estar en el Ejecutivo, pero hay espacios para pensar en este equilibrio que tiene implicancia para esas otras cosas también.
para la priorización de gasto y para la eficiencia en términos de cómo se resuelve esta discusión, en que podemos encontrar, creemos nosotros, un mejor equilibrio. Y ahí esto de la rendición de cuentas y ese principio de transparencia que ustedes han tocado varias veces en esta conversación, ¿cómo se aplica la rendición de cuentas? Bueno, necesitas una contraparte que tenga las capacidades para poder revisarla. Esto es parte de la discusión en otros capítulos también, desde el Banco Central. Tú escribiste el capítulo del Banco Central. ¿Está el Congreso capacitado para definir si el Banco Central lo está haciendo bien? ¿Está el Congreso capacitado para entender por qué? Un ejemplo que aparece en los medios hoy día. El ingreso mínimo garantizado tenía una expectativa de entregar, estoy inventando el número, no me acuerdo el número exacto, 750.000 subsidios. Y se entregaron un tercio de eso. Comprendamos por qué no. No están tan equivocados, tanto pasó en la economía, comprendamos ambas partes qué es lo que está sucediendo. Y es útil para toda la discusión, no solamente para el proceso presupuestario. Cada vez que tenemos un programa nuevo, cada vez que tenemos un gasto nuevo, toda esta discusión que tienen anualmente de cuáles son los programas que van a revisar y se encuentran con que no funcionan como esperaban, ¿dónde nos equivocamos? Ese es un sistema de rendición de cuentas de pares, que conversan de por qué están sucediendo las cosas como están sucediendo, porque mal que mal tomaron las decisiones juntas. Alguien propuso este programa y alguien lo aprobó. Y al final resulta algo distinto. ¿Por qué? También es útil para la ciudadanía comprender eso. Estamos conversando en el 6º seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos, por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por la Cámara Chilena de la Construcción y por Pauta, comentando este libro, Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas. En particular estamos hablando del capítulo 2, sobre el proceso presupuestario. Avancemos en... ¿Puedo profundizar una cosa sobre lo último que mencionaba Por Andrea? supuesto. Yo creo que es bien interesante, a propósito de un montón de discusiones que se han dado en la coyuntura. No creo que... No quisiera yo meterme en la coyuntura, pero a propósito, por ejemplo, de la posibilidad de reasignar gasto ¿Ya? a partir de programas que no funcionan bien, que no son bien evaluados, y decir, bueno, a lo mejor se puede llegar a objetivos sociales iguales, de mejor manera, más barato, de manera más efectiva, ¿te fijas, Ana? Bueno, hoy da la impresión que cuando se crea un programa, los programas como que quedan ahí y es muy difícil verdaderamente hacer un cuestionamiento a cómo funcionan los distintos programas, ya sean específicos, ya sean más permanentes, etc. También una interpretación de lo que significa rendición de cuentas es que ante la ciudadanía sea más transparente la discusión presupuestaria, decir, a ver, ¿nos estamos gastando la plata en qué? Ministerio da lo mismo, desarrollo social o salud o lo que fuese. Bueno, ¿cuántos son sueldos de empleados públicos de la salud? ¿Cuántos son programas? ¿Existe una evaluación de los programas? Creo que una transparencia hacia la ciudadanía en esa discusión puede ser tremendamente útil y refrescante respecto de... Porque además nos estamos enfrentando a una situación que es bien compleja. Las necesidades son muchísimas y la restricción presupuestaria va a ser bien dura. Entonces, ese también puede ser un mecanismo de evitar como silos en el aparato público, como silos en la discusión presupuestaria, y si hay una exigencia de cierta transparencia y rendición de cuentas, entonces la vara para efectos de aprobar proyectos, de que proyectos o ciertos programas queden adentro, es mayor. Creo que eso puede ser bien importante. Sebastián, me quedo contigo. Ustedes plantean en la propuesta octava definir un endeudamiento fiscal que sea ahora visto de manera neta y no bruta. Estamos viendo que de hecho el endeudamiento de este país se va a ir bastante para arriba debido a si uno suma el estallido social más la pandemia. Hay quienes proyectan que ya incluso en 20 años más podríamos estar acercándonos hasta el 70% del PIB en endeudamiento bruto. Ya para el 2020 se estimaba un 34% de endeudamiento bruto para el año pasado. El propio gobierno proyecta que llegaría al 45% el 2024. Ok. Sentémonos en ese minuto entonces, en este minuto en esa área sobre el endeudamiento. ¿Por qué es relevante, creen ustedes, incluir este aspecto, ni más ni menos que en la Constitución? A ver, esta es una cuestión bien técnica, ¿ya? Entonces, voy a tratar de ser bien breve, pero la cuestión del endeudamiento aparece en la Constitución hoy día. Sí. Hoy día el Congreso tiene que aprobar, y uso una palabra muy
Leguleya los empréstitos. Los empréstitos, sí. ¿Ya? Sí. Eh, Es pero como del Bernardo pasado, Higgins, más que Leguleya. Es como del bueno, pasado. como Bernardo decía la Higgins. antigua, sí. Sí. Tiene que ahorrar los empréstitos para financiar lo que los ingresos fiscales no financian. Lo que sucede hoy día es que existe una cierta asimetría en términos de cómo se financia el fisco, porque cualquier ingreso extraordinario que aparezca durante el año, ¿ya? El Ejecutivo tiene facultad para gastarlo. O sea, se definió unos ciertos ingresos, se definió un cierto gasto, la diferencia, en la medida que los gastos sean mayores que los ingresos, se suple con deuda, ese es el presupuesto. ¿Ya? Ingresos extraordinarios a la aparición de activos financieros extraordinarios dejan libertad para que el gobierno los gaste. Aunque se fijó un cierto nivel de gasto en el presupuesto, existe este espacio para gastar por sobre lo que se fijó en la medida que aparezcan estos ingresos o activos de extraordinarios. Correcto. Entonces, lo que estamos diciendo es que sería mejor definir que el nivel de endeudamiento que establece el que fija el Congreso es en términos netos y no en términos brutos, para efectos de limitar la capacidad de gastar estos ingresos extraordinarios. ¿Ya? Porque hoy día esta asimetría hace que en el fondo el gobierno, ex post, el Ejecutivo, pueda gastar más, ¿ya? Si es que aparecen estos ingresos extraordinarios. Y nosotros decimos, bueno, la verdad es que si aparecen ingresos extraordinarios no tendría por qué necesariamente ser facultad del gobierno de gastarlos, sino que podría entrar al Tesoro Público como activo financiero y después entrar en una próxima discusión presupuestaria. No sé si me explico. Entonces, ahí hay una diferencia que aparece como bien técnica, pero que con la acumulación de activos financieros que tuvo Chile con mucha fuerza, digamos, a partir del año 2003, boom de commodities, etcétera, entonces se ha hecho más relevante esta simetría, que hay un trato distinto si yo me financio con deuda, si yo me financio con venta de activos. Y eso es lo que creemos que se puede corregir en la redacción constitucional. Andrea, pero esta prevención se sustenta en una evidencia que ustedes han visto como una suerte de conducta de los distintos ejecutivos que utilizan este espacio contable, digámoslo de esa manera, para endeudarse más, o es más bien una proyección para evitar que esto pueda suceder en el futuro. A ver, si el fondo, los gobiernos necesitan flexibilidad, pasan cosas, llegan pandemias, hay estallidos sociales que nunca han estado y que no estaban presupuestadas, ¿no?, en la discusión del presupuesto. Y por cierto que los gobiernos necesitan cierta flexibilidad, pero esa flexibilidad tiene que venir con una contraparte. La contraparte es, lo discutimos en el Congreso. Entonces, cuando tú le permites este endeudamiento bruto, que lo describió muy bien Sebastián recién, entonces le está dando la oportunidad de salirse de ese acuerdo que obtuvimos en el Congreso utilizando otros mecanismos. ¿Sabes qué? Estoy endeudado hasta lo que tú me permitiste endeudarme, entonces ahora voy a gastar mis activos. Claro. Voy a ir a vender lo que tengo ahorrado aquí en el Fondo de Estabilización Económica y Social y voy a utilizar esos fondos para seguir haciendo estas otras cosas. Entonces lo que hace esto es que en el fondo existen estas circunstancias, de hecho hoy día el Ejecutivo puede salirse del presupuesto, pero tiene que ser una discusión que sea conversada. Sabes que no puedes ir a gastar lo que tú tienes más allá de lo que acordamos. Entonces es una preocupación también para el futuro. Si no es necesariamente una preocupación hoy día, en general hemos tenido un Estado responsable, tenemos una guía fiscal que no ha funcionado mejor o peor, es más o menos creíble, qué sé yo, pero hemos sido capaces de mantener una deuda fiscal baja, un buen grado de inversión, con una preocupación de mediano plazo, sin ninguna duda. Y ante esa preocupación de mediano plazo, bueno, que vayamos poniendo las cosas arriba de la mesa. Estas son las limitaciones que habría que pensar en arreglar un poquitito, de modo de asegurar esta responsabilidad fiscal hacia el futuro también. Entonces, le pregunto porque además fue por parte de algunos comentaristas de los aspectos más cuestionados de las propuestas, que para eso están, ¿cierto?, para ser debatidas precisamente, y entre las críticas o planteamientos que se hacen, está que no hay evidencia suficiente para sostener que se requiera restringir esta facultad del Ejecutivo para tener una flexibilidad, ¿cierto?, para gastar más de lo que indicaba el presupuesto. Entonces yo quisiera saber qué evidencia tienen ustedes, o más bien se basa precisamente en una cuestión de principios. Es que hay
yo creo que hay dos discusiones que son parecidas pero son distintas. Una es la discusión del endeudamiento bruto versus endeudamiento neto. Yo no quiero atribuirme las opiniones de ninguno de los otros coautores del libro, pero me parece que no estaba tanto ahí la discusión. No, está en la propuesta 7, que es la que más abordó Andrés. Distinto es una discusión de decir, en general nosotros lo que percibimos, que es cierto, es que una cosa es la discusión presupuestaria, quién tiene más capacidad de negociación, quién tiene más fuerza, llamémoslo así, y el presupuesto que se aprueba. Pero después lo que percibimos es que en el ámbito de la ejecución hay bastante espacio para que el Ejecutivo desarme lo que de alguna manera fue aprobado. ¿Ya? Ahora, hay muchas dimensiones de la flexibilidad que, como dice Andrea, son fundamentales mantener. O sea, por ejemplo, las dos más típicas. Hace muchos años, creo que en los años 30 o 40, viene la discusión sobre el 2% constitucional. El 43, la reforma ya, del año 43. Y esa cuestión sigue y nosotros mantenemos, queremos mantenerla. Después hay otra flexibilidad respecto, que sucede de hecho en el sector privado también, en todas partes, respecto de los presupuestos de inversión. Claro. Uno hace un cierto presupuesto de inversión y después llegan las cotizaciones, los computadores un poco más baratos, un poco más, y siempre, o la construcción, siempre hay extraordinarios en las obras de construcción. Bueno, ahí también hay un cierto ámbito de flexibilidad. El 10% de desviación. 10% de la inversión. También hay un ámbito de flexibilidad respecto de ciertas movidas, pero lo que estamos diciendo es que esa flexibilidad debiera tener un cierto límite. ¿Ya? Ahora, hay personas que piensan que no, que está bien mantener la flexibilidad al máximo. En pos de mejorar un proceso presupuestario, nosotros decimos, bueno, es cierto que debe existir entonces cierto espacio de flexibilidad, pero no deben ser infinitos. Y en ese ámbito proponemos que, de manera bien cualitativa, porque no entramos en el detalle, yo tampoco tengo claro dónde empieza y termina el límite, ¿te fijas? ¿No? Pero que no debiera ser posible que el Estado, que el gobierno hoy día deshaga lo que aprobó el Congreso. Ahora, con esto termino. A tu pregunta si esto es más de principio o en la práctica, yo creo que es más de principios. Porque yo creo que en la práctica, por lo menos lo que yo he visto, es que teniendo el gobierno mucho más facultades para modificar los presupuestos ex post, ¿sí? O sea, una vez aprobado, esas facultades han sido mucho menos usadas. ¿Por qué? Porque la verdad es que la modificación del presupuesto ex post es una pelea grande con el Congreso. Y por lo tanto, y como esta es una relación repetitiva y que vuelve, teniendo ciertas facultades, los gobiernos han sido cautelosos de respetar los presupuestos. No es que agarren las cosas de un ministerio y lo pasen al otro. Entonces, creo que es más bien de principio que de práctica. Déjame agregar dos cosas a eso, Eduardo. Uno es que si bien son distintos, se me cae esta cuestión, el endeudamiento neto, bruto, de si se salen o no se salen del presupuesto, es que vienen juntos porque el endeudamiento bruto y no neto es la forma que tienen de poder implementar ese cambio en los gastos. Si decide un gobierno gastar más de lo que habían aprobado en el Congreso, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? Utilizando los activos, utilizando ingresos extraordinarios, así que viene amarrado también con ese otro tema. Y estoy de acuerdo con Sebastián de que esto es de principio. Nosotros somos economistas y creemos en los incentivos. Y creemos que la institucionalidad es lo que marca esos incentivos. Hay un incentivo a hacer ciertas cosas en la medida en que tú puedas hacerlo, en que tengas esa posibilidad. Entonces, que no la uses siempre o que no la hayas usado nunca incluso no significa que entonces no importa. Es una regla que es irrelevante. Marca la forma en que tú actúas. Y te permite hacer eso en algunas circunstancias en que tal vez las tengas que hacer. Entonces, en ese sentido de principio, es los incentivos que tú tienes cuando tengas la necesidad de hacerlo. Estamos hablando con Sebastián Claro y Andrea Repeto, economistas, acerca del capítulo 2 del proceso presupuestario en la Constitución, que está en el libro Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile, publicado además por... El Fondo de Cultura Económica, muchas gracias. El lomito naranjo es Fondo de Cultura Económica. No, sí. Y yo creo que ahora vamos a entrar a un punto nervioso,
nervios, sí, directo. Porque cuando uno lee el capítulo, y sobre todo después cuando uno ve los comentarios, que son de los coautores, ¿ok?, de los otros capítulos precisamente, ve que hay un aspecto que causó un poquito más de controversia. Y se vincula con algo que ustedes han mencionado un par de veces, en todo caso en esta conversación, con los espacios que tenga el Parlamento, el Congreso, para eventualmente modificar un conjunto de partidas, dicen ustedes, pero con varias condiciones. O sea, le pusieron harta y cortapisas, para ser muy justos. Ustedes dicen que no pueden, por ejemplo, hacer cambios que vayan a alterar el gasto agregado, dicen que no se pueden tampoco meter en leyes permanentes, dicen que tienen que tener cuidado con que si van a hacer un cambio en un gasto corriente, esto es para pagar sueldos, por ejemplo, que no se metan, que no salga la plata de ahí de un gasto de inversión. O que si van a hacer cambios que sean permanentes, no pueden tampoco echar mano a ingresos que sean transitorios. O sea, ustedes hacen una serie de condiciones. Y aún así hay muchos cuestionamientos, y eso es interesante. Y dicen además que tiene que tener un porcentaje de apoyo entre los parlamentarios. Estoy tratando de resumir porque es la propuesta que ustedes plantean, la número 3. Pues bien, la mayor crítica que se hace a esta propuesta se vincula con que se le quita precisamente al Ejecutivo una potestad que le permite al Ejecutivo organizar sus gastos. ¿Ok? ¿Cómo responden a esto? A ver, partamos contigo, Andrea. A ver, la propuesta que nosotros hacemos es reducir un poquito esta restricción que tiene el Congreso de que solo puede aprobar, puede rechazar o puede reducir un gasto mientras no se trate de una ley permanente y no puede hacer nada más. Así es. Y lo que nosotros proponemos es que el Congreso también tenga la facultad, sin cambiar el tope de gasto, pensando en la responsabilidad fiscal, que también pueda mover ciertos gastos en ciertas partidas. Por ejemplo, dentro del propio Ministerio de Educación, le parece que la subvención escolar preferencial y este otro programa que no se me ocurre en este minuto, uno puede moverlo entre uno y otro. No de salud a inversión. O al revés, porque inversión es algo que es de una vez y la salud es un gasto permanente. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué proponemos esto? Y esta es la discusión que tuvimos ahí con nuestros socios del libro. Es que nosotros creemos que en el Congreso también hay preferencias de la ciudadanía que están siendo, que ellos tienen el deber de representar. Pero cuando solo se toman la iniciativa del Ejecutivo, solo se representa esa parte de la población. Hay dispersión de preferencias que necesitan ser representadas también. Y eso está en el Congreso. Y creemos que también, entonces, para tener una representación más equilibrada de esas distintas preferencias que se aunan en estas distintas votaciones, una votación por el presidente o la presidenta, una votación por los congresistas, también se ha reflejado ahí, con todas las limitaciones que significa preocuparse de la responsabilidad fiscal, cuya ya hemos dicho aquí varias veces, sigue estando en el Ejecutivo. ¿Por qué no podrían expresarse esas preferencias también, justamente en este minuto que es cuando estamos discutiendo cuál es la priorización de gasto? Entonces la discusión en el fondo es cuáles son esas preferencias que queremos representar. Algunos de nuestros colegas creen que bueno, el Ejecutivo fue escogido por algo, para que lleve a cargo un programa, y eso es válido tener ese pensamiento. Nosotros pensamos que también hubo otra elección también ahí, al mismo tiempo, que también tiene que tener preferencias que sean representadas, y eso es lo que hacen los congresistas. Sebastián. Hay otra dimensión que también uno podría rescatar de esta propuesta, que yo la he ido masticando con el tiempo, no está recogida en el libro, así que no necesariamente a lo mejor representa a Andrea, que es la siguiente, ¿qué es lo que vemos hoy día en la discusión presupuestaria? Voy a ridiculizar la discusión, pero el Ejecutivo presenta un proyecto y la oposición del momento agarra la lista y ve cuáles crecen más, cuáles crecen menos, y aparece obviamente la discusión que cómo puede ser que esta partida crezca menos, claro, etcétera, o caiga. Sí. Pero es muy fácil también desde el Congreso reclamar por lo que tiene que subir sin decir qué es lo que tiene que bajar. Entonces, una propuesta de este tipo también le impone a los parlamentarios reconocer, a propósito de lo que decía Andrea, sus preferencias, cuáles son sus prioridades, pero a costa de también qué es lo que tiene que caer. Porque es muy fácil reclamar por subir el presupuesto. ¿Qué es lo que permanentemente sube? Un año es la educación superior, el otro año son los fondos de cultura, el otro año salud. Puras cosas que en su propio mérito tienen valor, pero obviamente que el arte, la dificultad y la sustancia del presupuesto es que
como hay un cierto límite de gasto, entonces tenemos que priorizar y decidir en qué ponemos más, en qué ponemos menos. Siempre es complicado a nivel familiar, es complicado a nivel de toda organización. Entonces, es cierto que abrir este espacio, que no debe ser malentendido en el sentido de que ahora la iniciativa de gasto la tiene el Congreso, no es así, pero entregar un cierto espacio acotado, y nuevamente, cuán acotado o no es algo que nosotros no cuantificamos, ¿ya? Pero sí, como tú mencionabas, poníamos ciertas limitaciones para decir que quede claro que esta es una cuestión más bien marginal, déjame ponerlo en esos términos, pero que yo creo que le va a exigir también más responsabilidad al Congreso respecto de, bueno, si tienen prioridad en un grupo, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ya, pero eso supone que el Congreso esa pregunta hoy día no se responde. Pero eso supone que el Congreso actúa como una voz, como un cuerpo, cuando en No. realidad son varias voces. Está bien, si tú tienes un 25% de los parlamentarios, nosotros pusimos ahí un 20, pero da lo mismo, si sea un 15, un 25, yo no tengo un criterio para zanjarlo ahí. Pero hay una bancada grande, representativa, te fijas, ¿no? Que tiene un 20% de los diputados. Está bien, y esa bancada quiere promover un mayor gasto en A, va a tener que establecer claramente ante el país a quién le va a quitar respecto de la propuesta presupuestaria del presidente de la República. Y eso es muy transparente. Y eso hoy día no sucede. Hoy día yo pido más plata para A y el problema de dónde la saco es un problema del Ejecutivo. Entonces, también no solo está el punto que menciona Andrea respecto de que a lo mejor también el Congreso, o sea, no a lo mejor, el Congreso también representa ciertas prioridades en un contexto súper presidencialista. Es el presidente de la República, el Congreso, quien define todas las prioridades. Nosotros decimos, bueno, a lo mejor hay un cierto espacio para que el Congreso participe de eso, dentro de un cierto límite de gasto, y con todas estas cortapisas que tú mencionas. Pero además aparece esta parte que para mí también es relevante, que le va a exigir al Congreso o a quienes propongan un aumento en la partida A, explicitar de dónde viene. Y por lo tanto creo que eso aumenta los grados de responsabilidad en la discusión. Nosotros vamos un poquito más allá. No sé si tuviste la oportunidad de leer el capítulo sobre iniciativa exclusiva que escribieron Jorge Rodríguez con Rodrigo Vergara. Conversa directamente. Que ellos también reconocen, porque claro, este tema es hermano de ese otro, y que ellos también reconocen que acá hay una problemática. Avanzan un poquitito menos que nosotros. Ellos dicen, bueno, pero que si se juntan suficientes parlamentarios para proponer cierta cosa, entonces se lo llena el Ejecutivo tiene que responder, tiene que hacer algo al respecto. Acá hay un reconocimiento de que hay un problema de la manera en que estamos funcionando hoy día. Ellos lo describen como que los parlamentarios están incómodos. Creo que utilizan una descripción en esos términos. No sé si tú te acuerdas mejor de exactamente lo que dicen, Sebastián. Pero ¿qué es esa incomodidad? Bueno, esa incomodidad tiene que ver con que a mí me eligieron para algo. Y me eligieron para algo, y si hay suficientes otros que están exactamente en esa misma circunstancia, hay un grupo importante de la ciudadanía que tiene un cierto requerimiento que no alcanza a ser representado, pero si se unen sí y con responsabilidad, es decir, ¿sabes qué? Esto es prioritario en relación a esto otro. Pareciera que fuera un paso que se puede adelantar, en que le va poniendo también más capacidades a un Congreso que yo creo que le haría bien. Creo que a quienes escogemos, cómo lo escogemos, cómo discuten, qué es lo que discuten, hoy día pasa por las pocas capacidades que tienen. Tienen en términos relativos y tienen pocas responsabilidades también en esos términos. No tienen la responsabilidad de decir queremos gastar más en esto, pero vamos a tener que, lo siento, vamos a tener que reducir esto otro, o vamos a tener que subir los impuestos, o vamos a tener que hacer alguna otra cosa al respecto. Creo que sería bueno también para el Congreso propiamente tal, que tuviese esas facultades y que tuviese las responsabilidades que traen las facultades al mismo tiempo. Bueno, claro, es pasarle una responsabilidad a un poder, pero con todo lo que involucra, plantean ustedes. Solamente yo creo que es adecuado aquí, en este minuto, plantear que buena parte del supuesto que ustedes utilizan para estas propuestas
mantiene el régimen político que tenemos hoy día, que es un sistema presidencial, ¿cierto? Y eso, para quienes quizás no están tan familiarizados, vale la pena recordar que en la democracia o la tradición chilena y de otros países de Occidente, sobre todo, digo, de las Américas, tenemos sistemas o regímenes presidenciales en que hay un ejecutivo separado del legislativo. En los sistemas parlamentarios también están separados, pero es el legislativo el que permite la conformación del ejecutivo, y por eso tienen un primer ministro habitualmente, salvo que usted hable de un sistema semipresidencial que enreda todo, pero hay propuestas para eso también, y es parte, de hecho, de las observaciones que le hicieron a ustedes, que parten de este supuesto, de que esto va a seguir siendo como está. Y por lo tanto, por eso ustedes dicen que hay que darle un poquito más de poder al Congreso. Ahora la pregunta está en lo siguiente: ¿qué pasaría si los congresistas dicen, ok, tiene razón usted, nosotros tenemos que definir dónde bajar gasto? Y permanentemente buscan bajar gastos, por ejemplo, en áreas de la defensa. Porque el área de la defensa siempre es problemático, porque hay un sector de la izquierda que intenta reducirlo, hay controversia en la discusión pública, no es popular, ¿ok? Entonces, en ese sentido tampoco sería muy responsable, ¿ok?, sobre una capacidad de ver el largo plazo de un Estado. ¿Se somete eso también a la posibilidad que ustedes plantean o avisoran? Bueno, por eso que lo que nosotros planteamos, sin entrar en detalles específicos, es que esta facultad tiene que estar acotada y tiene que conversar en términos de programas equivalentes. ¿Te fijas? Entonces, en ese concepto que está planteado se recoge un poco la preocupación que dices tú. No puede ser que el país se quede sin presupuesto de defensa o que baje un mínimo que sea que ponga en riesgo la seguridad del país, ¿te fijas, no? Porque una bancada específica aprueba un cierto proyecto en un ministerio totalmente distinto y con tipos de gastos totalmente distintos. Eso creemos que queda fuera. Por eso que yo encuentro que es importante acotarlo, o sea, entender el espíritu de lo que está ahí. A lo mejor siempre las palabras se pueden interpretar de distinta manera, pero lo que estamos diciendo ahí es que en un esquema presidencial debe seguir descansando en el Ejecutivo la responsabilidad de las finanzas públicas. Y eso, en nuestra opinión, no lo estamos tocando en lo fundamental. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo básicamente dos cosas. Tratemos de limitar las posibilidades de modificación ex post en ciertas partes del presupuesto, con lo que discutíamos antes, y tratemos de establecer mayor claridad en los supuestos que se hacen a la hora de la discusión presupuestaria. Esa es como un área de las propuestas, ¿ya?, manteniendo entonces la responsabilidad ejecutiva. Y segundo, entreguemos en una parte acotada, ¿ya?, la posibilidad que el Congreso cambie entre partidas el proyecto del Ejecutivo, pero obviamente que eso queda sujeto a varias restricciones que somos las que planteamos ahí, que en mi opinión dejan fuera lo que tú estás diciendo, ¿ya? Y que exigen entonces, como decía Andrea, que si hay una parte importante del Congreso que tiene una prioridad A, que transparente de dónde va a sacar esa plata. Y para ir cerrando la conversación, hay un principio que recorre todo esto, que es el principio de la sostenibilidad fiscal. Lo han ido ustedes mencionando, ¿verdad?, en cada paso, porque precisamente lo recorre todo. Y ustedes lo dicen, de hecho, al inicio. Hablan de un balance entre me encantó esta frase, entre los beneficios para las generaciones actuales a costa de las generaciones futuras, porque de eso al final se trata, ¿ok? Cuando se toman decisiones que afectan hoy día el gasto, está afectando a los hijos y a los nietos. ¿Cómo podría esta ancla fiscal, como plantean algunos, incorporarse quizás en el proceso presupuestario? No sé si en la Constitución, pero sí en el proceso. El proyecto de reforma a la Constitución que presentó el gobierno de Michelle Bachelet al final del gobierno tiene literalmente eso. En algunos de los artículos iniciales, no me lo sé de memoria, me lo había leído antes de venir para acá, pero dice literalmente el Estado tiene estos deberes y de hacerlo con responsabilidad fiscal, y textual. Por lo tanto, eso significa, no dice exactamente cómo se implica, pero significa que todas las leyes que emanen de esta nueva Constitución, de esa eventual nueva Constitución, entonces tienen que tener este principio en mente. ¿Y por cuál es la preocupación? La preocupación son justamente las generaciones futuras, claro, los que no están hoy día y que van a ser, cuyas vidas también van a estar reguladas por esta Constitución. Un Estado que está endeudado es un Estado frágil.
Es un Estado que hace promesas que no va a necesariamente poder cumplir. Y donde sabemos que se recorta, primero se recortan los beneficios sociales. Por lo tanto, explicitar esta preocupación en alguna línea, estaba bien al principio, creo que era el primer artículo, habría que revisarlo, o el segundo, o el tercero. Literalmente, eso implica que todo lo que tú hagas para que sea constitucional, tiene que hacerse con responsabilidad fiscal. Yo creo personalmente, y lo conversamos también con Sebastián y con el grupo en su minuto, que era excesivo poner la regla fiscal propiamente tal en la Constitución. ¿Por qué excesivo? Porque tú necesitas, porque van cambiando las necesidades. Tenemos una regla fiscal hoy día que necesitamos cambiar. Claro. Necesitamos cambiarla porque necesitamos afiatarla, porque funciona bien para el gasto, o funcionó bien para el gasto del día a día, pero no tenía una mirada de mediano plazo. Y que esta regla fiscal no ha impedido que lleguemos a los endeudamientos fiscales que describiste tú en estas proyecciones hace un periodo de tiempo más, y que en realidad tal vez no es lo que necesitamos, es un porcentaje tope de la deuda como fracción del PIB. Necesitamos cuidar el grado de inversión. Y cuidar el grado de inversión requiere mirar qué pasa con la distribución completa de los endeudamientos fiscales de los países emergentes que se parecen a los nuestros. Poner eso tan específico en la Constitución, a mi juicio, es amarrar demasiado algo que va a requerir estar revisándolo, mirándolo, etcétera. Sí, creo que nos haría bien tener una institucionalidad más sólida, volver a pensarlo. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido un paso en ese sentido. Ellos mismos están, entiendo, recogiendo opiniones y pensando en cómo hacer propuestas para hacer mejor la regla que tenemos hoy día, pero es amarrarla demasiado la forma, si es que la tenemos en la Constitución, como la tienen algunos países que han escogido ir por ese lado. Sebastián. Otra manera de dejarse caer en la discusión es la siguiente. Hoy existe una ley de responsabilidad fiscal, donde los gobiernos tienen que, al inicio de su periodo, establecer un cierto camino de el balance estructural que van a seguir durante su administración. El problema, creo yo, es que la manera en la cual la institucionalidad de esa regla fiscal permite a los gobiernos, por buenas o malas circunstancias, modificar todo lo que sea necesario ese compromiso. Entonces viene un cambio y digo, mire, yo me había comprometido al camino A, pero dado el cambio me voy a comprometer al camino B. Y lo que ha venido sucediendo hace algunos años ya es que se ha ido postergando lo que supuestamente era un camino original de regla. Entonces, yo creo que es importante subirle el pelo, llamémoslo así, o subirle el peso al compromiso de responsabilidad fiscal. Y por lo tanto, a nivel, no de proceso presupuestario, en general a nivel de constitución, ¿ya? Para que empape hay toda una discusión, como mencionaba Andrea, de derechos sociales, etcétera. Bueno, para que esté... infiltrado. No sé si... pero infiltrado en el sentido pero explícito, que esté explicitado. Para que esté incorporado, claro. fijas, ¿no? En toda la discusión, que existe un principio, etcétera. Ahora, ser demasiado detallado en la Constitución respecto de eso, posiblemente... no sea lo ideal. Y lo que a lo mejor la Constitución puede decir es que se establecerá un principio de sostenibilidad fiscal y los detalles del principio caen a una ley y esa ley es más modificable porque tú no quieres que en la Constitución estén cuestiones que sean de discusión periódica. Pero yo creo que a lo mejor esa es una manera de establecerlo, que es establecer un cierto principio en la Constitución, cae una ley, puede ser con la regla actual modificada, con otra regla. Esas cosas van cambiando en el tiempo. Muy bien, hemos estado conversando una hora sobre el proceso presupuestario, que es el segundo capítulo de este libro, Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile, elaborado por el Centro de Estudios Públicos y por la Universidad Católica. Hemos estado conversando con los economistas Andrea Repetto de la Universidad Adolfo Ibáñez y Sebastián Claro de la Universidad Católica de Chile. Les agradezco mucho a ambos haber venido y haber participado en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto escribir contigo, Gracias. además. No nos habíamos dicho eso en público. Y a usted lo invitamos a que siga visitando los contenidos de pauta.cl, pero además lo invito porque hay otro seminario, el séptimo de esta serie, de 8, es el próximo martes 26 de enero. El tema que se va a tratar es el de aguas y minería en la Constitución. Quienes están invitados son Rodrigo Valdés, Claudia Sangüesa,
y también Andrea Repeto. Lo invitamos entonces a que siga visitando los contenidos de pauta.cl y que siga además documentándose sobre este muy buen libro sobre cómo se tiene que ver los aspectos de la Constitución desde el punto de vista económico. Hasta luego. Esta fue la 6ª edición de Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro siguiente encuentro el próximo martes 26 de enero a las 9 de la mañana.